Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. El gusto de tener invitados hoy aquí en los estudios del canal para abordar, por lo menos en los minutos que nos corresponden a nosotros, nunca es suficiente con un tema tan delicado, tan importante como el tema de los abusos, del acoso escolar, de qué es lo que hay que hacer ante la detección de una situación, pero por sobre todo las cosas, cómo prevenir, cómo preparar a nuestros chicos para que de alguna manera estén prevenidos sobre lo que pudiera llegar a suceder en algún momento en su desempeño escolar. Tenemos guías, tenemos protocolos, tenemos algunos materiales que las autoridades pertinentes han establecido. Esos materiales han sufrido algunas modificaciones. ¿Qué tanto convienen las modificaciones hechas, las introducciones de algunos temas, el haber sacado otros? En fin, hay organizaciones civiles que están siempre muy atentas, monitoreando lo que se hace, lo que debería hacerse, a partir de estudios, a partir de gente que está especializada en el tema, que siempre es importante escuchar. Y es el caso de la gente de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, CEDIA, espero haber pronunciado bien. Alejandra Rodríguez, secretaria general de CEDIA, ¿cómo le va? Bienvenida al programa. Muchas gracias, Juan. Un saludo a vos y tu audiencia. Gracias por estar. Belén González, sos de la ONG, me decías. Es del grupo Adolescentes y Jóvenes Somos Putumonjara, Parte de CEDIA. que formamos parte también de la CEDIA, y lo que hacemos nosotros es luchamos por los derechos sexuales y reproductivos, con especial énfasis en lo que es la educación integral de la sexualidad. Bueno, tenemos una guía, ¿no? Una especie de protocolo que han establecido nuestras autoridades. Ustedes me dirán desde cuándo estaba vigente esto. ¿Sufrieron algunas modificaciones estas guías, algunas actualizaciones? ¿Es así, Alejandra? Sí. La Guía de Intervención Interinstitucional para la Atención de Casos de Vulneración de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el ámbito educativo es del 2015. Sí. Es una guía que se elaboró a partir de la instalación de una mesa intersectorial en donde participaron el Ministerio de Educación y Cultura como liderando el proceso de elaboración de la guía, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio Público, la Fiscalía con todas sus dependencias vinculadas a los casos de abuso sexual hacia niños y niñas y adolescentes. El Ministerio de la Defensa Pública también participó, la Policía Nacional. Esa guía estuvo vigente y fue modificada en el año 2023, ahora en febrero, y se sacaron de la guía elementos que son muy necesarios y fundamentales para hacer un abordaje integral de una situación de vulneración de derechos. Como comentábamos con Belén, si bien no tiene todo un proceso de prevención, sí esa guía establece que una vez sucedida una situación y abordada la situación, haciendo las derivaciones correspondientes, hay que generar conocimiento respecto a eso e implementar estrategias de prevención a partir de ahí, pero las modificaciones que se introdujeron eliminan algunos elementos que son necesarios para ese proceso y sobre todo para el trabajo interinstitucional y la articulación interinstitucional para el abordaje, porque el abordaje tiene que ser integral, tiene una complejidad y el Ministerio lo que hace es reducir la intervención a unas medidas de comunicación interna que no hacen más que reducir la posibilidad de esa gestión interinstitucional. Belén, desde tu ONG, a la organización a la que vos perteneces, ¿qué es lo que más les preocupó de estas modificaciones, de estas introducciones que hicieron del material? Y realmente nos preocupan dos cosas, justamente como dijo mi compañera, el tema de que no se aborda tanto la prevención, y justamente en Paraguay todavía no tenemos una educación integral de la sexualidad, como el Paraguay ya se comprometió hace años con todos los tratados, con las leyes nacionales incluso. Entonces, la forma en la cual se aborda en las instituciones educativas no le brinda herramientas a niños, niñas y adolescentes para poder identificar el abuso sexual, porque el abuso sexual no es solamente forzar a mantener relaciones sexuales, sino que inicia por contactos inadecuados, por miradas inadecuadas, por ciertas cuestiones que van formando como un clima donde puede durar muchísimos años y no puede llegarse, por ejemplo, a forzar a tener relaciones sexuales a un niño o niña, pero sí es abuso sexual. Entonces, justamente lo que pasa con este sistema que tenemos actualmente es que no le brinda herramientas a los niños, niñas y adolescentes para que identifiquen a tiempo y para que puedan recurrir a ayuda, saber dónde pueden acudir, y también que, bueno, no tenemos una educación integral de la sexualidad en Paraguay. Entonces, la educación sexual que tenemos es súper limitada, entonces realmente los chicos y chicas
Y también el manual es ya cuando esto pasa y qué hacemos antes. Y bueno, que no tiene un enfoque integral, como dijo mi compañera, de tener en cuenta otros aspectos importantes como lo psicológico, lo sociocultural y eso. Alejandra, ¿es un material entonces de reacción, digamos, de respuesta a una situación que ya se dio y no hemos conseguido tener una guía que oriente al chico a detectar de buenas a primeras si está en camino, por lo menos, de ser abusado? Bueno, en realidad esa es la educación integral de la sexualidad que tanto pedimos. Ajá. Y todavía está, el Estado está en deuda con los niños, niñas y adolescentes por eso. Si bien la guía introduce nuevas maneras de vulneración de derechos como el grooming y el sexting, lo que nos muestra esto es la imperiosa necesidad de empezar a trabajar el tema de la educación integral de la sexualidad. Esta guía no trae eso. La anterior al menos tenía un marco conceptual y un marco normativo que le daba al docente la posibilidad de profundizar sobre el objetivo de la guía y además una bibliografía que le derivaba también a profundizar sobre los temas puntuales que tenían que trabajar y que les permitiría trabajar lo preventivo. La guía, por presiones de personas que no comprenden, por un lado, la responsabilidad del Estado con la educación de los niños y por otro lado tienen tal vez ideas muy distorsionadas o equivocadas sobre lo que es la educación integral de la sexualidad, sacan todos estos materiales de apoyo a los docentes y queda una guía con algunas indicaciones que no colabora con los docentes en el abordaje de situaciones que ya sucedieron y tampoco colabora con las posibilidades de prevención. Belén, ¿consideras que en ciertos aspectos la guía anterior hasta era mejor? Y lo que nosotros vemos actualmente constantemente es como que en vez de un avance en los derechos de la niñez y la adolescencia en Paraguay, hay un retroceso enorme. Si nos situamos en el 2017 con la resolución Riera, por ejemplo, que limita, o sea, que prohíbe luego en realidad la utilización de materiales que contengan la ideología de género, que también es una terminología equivocada. Entonces, a medida que estos grupos, como dijo mi compañera, van introduciéndose a ciertos espacios, están coartando y están limitando las herramientas que pueden tener el cuerpo docente para poder resguardar y garantizar los derechos. Entonces, en realidad, en vez de estar avanzando, estamos retrocediendo cada vez más y cada vez es más limitada la capacidad de acción también del cuerpo docente, inclusive de los ministerios de salud, de educación, por estas limitaciones que... ¿Cómo es que podés lograr prevenir o actuar si es que no podés hablar de ciertas cosas o no podés mencionar ciertas palabras o no puedes utilizar ciertos libros? Entonces te limita y realmente es real poder implementar un protocolo así si es que te limitan con eso. Entonces a nosotros nos preocupa realmente este tipo de censuras, de todo el tiempo estar sacando cosas, de querer evitar el acceso a la información que también es un derecho. Y realmente los vulnerados son los niños, niñas y adolescentes y las cifras todos los días vemos. O sea, ahí está el resultado de esta negación. Alejandra, se supone que cuando hacemos revisiones de los materiales es para mejorar. Yo me pregunto, ¿esas modificaciones se hacen consultando a los sectores especializados o directamente ceden ante presiones de ciertos sectores de la sociedad? Entonces eliminan ciertas cosas que estaban bien y agregan a lo mejor cosas que no van. Y mira, la guía del 2015 fue elaborada por profesionales entendidos en la materia, expertos del MEC y de otros ministerios y de otras instituciones públicas que no solamente conocen la parte técnica, el aspecto técnico, sino además administran realidades. Y las modificaciones que se hicieron hoy día por presiones de grupos que desconocen esa realidad o conociendo la realidad no la tienen en cuenta, no la consideran, no creen que no debería estar considerada por el Estado, pero sí debería estar. Nosotros tenemos en los últimos 5 años más de 17.000 casos de denuncias de abuso sexual y los datos del Ministerio Público nos dicen que de esos 17.000 casos el 80 y más % se dan en el ámbito de la familia. Entonces la escuela es el siguiente espacio de protección para los niños y los docentes tienen un rol demasiado importante en tener esa formación para la detección, para el acompañamiento, para el abordaje y para el seguimiento posterior. Tenemos más de 13.000
partos de niños nacidos vivos en el 2021 de niñas, de niñas a adolescentes de 19 años. De esas, más de 500 o casi 500 fueron niñas entre 10 y 14 años. Eso está sucediendo, eso hay que abordar y eso sigue sucediendo mientras patinamos con la historia de que no nos gusta la palabra género, cuando en realidad es imperioso tener ese abordaje desde la perspectiva de género para poder dar respuestas de solución y de prevención, porque siguen sucediendo mientras se discute con una palabra, cuando en realidad hay toda una necesidad de abordaje que tiene que tener esa mirada. Porque desde esa mirada, desde el enfoque de género, es que podemos comprender la realidad que hoy están viviendo los niños, niñas y adolescentes y podemos dar las respuestas de prevención primero y protección después. El problema, Belén, es mientras discutimos el tema de la terminología y discutimos esto, aquello, significaba el alcance, las agendas y cosas así, y voy a dejar la pregunta para después de la pausa. Cuanto más información tenemos y cuanto más orientación le damos a nuestros chicos y chicas, más fácil va a ser disminuir esos números terribles. Me gustaría que me abordes ese tema a la vuelta de la pausa, ¿te parece? Ya volvemos enseguida aquí en La Esencia. Seguimos conversando aquí con Alejandra Rodríguez y Belén González. Le preguntaba yo a Belén el tema de estar discutiendo sobre terminología, ideología de género, Agenda 2030, globalización, en fin. Nos perdemos en eso, Belén, ¿no? Cuando que ahí tenemos chicos que no están informados, no pueden detectar cuando comienza a gestarse alrededor de él o de ella algún tipo de abuso. Y así estos números van a ser muy difícil que podamos cambiar, ¿no? Totalmente. A mí realmente, personalmente, me parece un poco maquiavélico incluso que estas organizaciones que realmente dicen proteger la familia y etcétera, en realidad están atentando contra niños y niñas y adolescentes, porque ¿qué pasa? Al negar el acceso a la información, ¿dónde se perpetúa el abuso sexual? El abuso sexual y la dinámica se da en lugares de confianza, como la familia o lugares afines. Entonces, lo que dicen muchos estos grupos es, la familia es la encargada de brindar este tipo de educación. En el colegio no se debería hablar. Pero ¿qué pasa si tu familia o no tiene las herramientas o la niña o el niño está siendo abusado en la propia familia? Entonces, están negando poder acceder a información y brindar herramientas a niños y niñas para que puedan cortar la violencia que sufren dentro de la familia. Entonces es un poco realmente como maquiavélico inclusive, porque estas familias se oponen a que ellos tengan herramientas para identificar violencias que se sufren dentro de la familia. Entonces realmente ahí es donde identificamos que el Estado tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque los chicos están sufriendo en el hogar, están sufriendo en lugares muy cercanos la dinámica de abuso sexual. Entonces justamente los números hablan todo el tiempo. Y están siendo vulnerados muchísimas, más que nada, niñas que están pariendo, teniendo 12, 13 años todos los días. Y eso es mientras se sigue debatiendo o se sigue prohibiendo hablar de tal o cual cosa, cuando es un derecho que está garantizado en la Constitución Nacional. La educación sexual está garantizada en el Código de la Niñez inclusive, y eso se nos sigue negando. Porque si bien tenemos una educación sexual, no es una educación sexual integral que sí aborde otras cuestiones. Entonces sigue siendo como una carencia y una deuda que tiene el Estado con la niñez y la adolescencia actualmente. Ahora, yo noto también, Alejandra y Belén, una especie de contradicción en las propias familias, papá y mamá, que no quieren que se aborde demasiado el tema de la educación sexual con sus chicos en la escuela. No, de eso nos encargamos nosotros, con mis chicos no. Esa suele ser una frase también de la gente. Pero entramos en la contradicción de que finalmente en casa no hablamos de eso. Es un tema tabú. Por un lado, negamos al Estado que a través de programas especializados lleguen a abordar correctamente el tema, pero al mismo tiempo en casa nos callamos, ese tema no se toca. ¿Es un problema también, Alejandra? Es un problema del que nos está advirtiendo hace mucho tiempo, nos están advirtiendo hace mucho tiempo profesionales de la salud mental, que los niños se están educando sexualmente con el porno, con la pornografía. Ayer leía un artículo que decían que los niños ven pornografía desde los 8 años. En cualquier 9 dispositivo. años. Lo pueden hacer en cualquier dispositivo que tengan a mano. Porque tienen al alcance de las manos literalmente toda esa información que es negativa, que es perjudicial, que es perturbadora. Es perturbadora para ellos.
Por eso es que es tan necesario esto que planteamos de la educación integral de la sexualidad, porque la sexualidad no se limita a algo muy puntual, sino tiene que ver con todo, con todo lo que uno construye en su sexualidad, ¿verdad? Y esa es la preocupación que tenemos, que cuando hay un sector que viene desde esa postura de yo me hago cargo, pero tampoco me hago cargo, pero a los niños les sigue llegando la información y a los niños les sigue llegando el peligro y de hecho la vulneración, entonces algo tenemos que hacer y el Estado es responsable de hacerlo. Y nuestro cuestionamiento como cedía al Ministerio de Educación es que haya cedido a la presión de cercenar un instrumento que es útil para la escuela, para aquellos casos en los que la familia no está siendo el espacio de protección y cuidado para los niños. Belén, ¿pensás que en todo este tiempo se utiliza el término socializar? No es exactamente, pero se publicó, se publicitó y se informó bien del contenido de estas guías, para bien o para mal, más allá de su contenido que puede ser objetado, pero los maestros, por ejemplo, conocen la guía y aplican, los papás, por ejemplo, conocemos esa guía, llega la información hasta aquellos que tienen que en algún momento defender los intereses de los chicos, o en eso también fallamos. Lo que nosotros y nosotras vemos en mi organización es que estos grupos que nosotros le decimos como antiderechos difunden ciertas fake news, o sea, sí, por ejemplo, difunden en grupos de WhatsApp cierta información y realmente el Estado está fallando en socializar de manera correcta y de una manera objetiva lo que se está trabajando, porque entonces estos grupos se organizan y empiezan a difundir, esto se está dando, esto no se está dando, inclusive a veces es algo errado. Si bien se hace como el llamado a la sociedad civil, estos grupos cooptan todos los espacios y muchas veces cuando hay grupos como la FEIPAR que quieren integrar la mesa del MEC, también se les va como cercenando esos espacios. Entonces lo que nosotros vemos es que hay una puja de poder muy grande acá, donde ellos también tienen cierta legitimidad en espacios de poder, en el Congreso, cercanía a ciertos ministerios. Entonces eso hace también que la difusión de estos materiales que se vienen trabajando se hace con un sesgo que no permite que las familias puedan entender de qué es lo que se trata, porque yo creo que es súper necesario que justamente en espacios como estos, televisivos, radiales, medios de comunicación, el Estado, con los ministros, con personas que estén capacitadas, cuenten que se está trabajando de manera positiva y no desde el estigma, desde el miedo, desde generar como esta paranoia colectiva que hacen estos grupos de generar ese miedo en las familias, porque al fin y al cabo la gente termina no entendiendo, termina teniendo miedo y apoya que se cercenen realmente derechos y que se limite la información. Y como dijo mi compañera, al fin y al cabo la información que se está negando desde el Estado, desde el colegio, se lo encuentra en internet y se encuentra con un montón de sesgos, información no actualizada. Inclusive con mi organización hicimos una encuesta hace unos cuantos años, en 2018 aproximadamente, preguntando a los chicos y chicas dónde buscan información sobre sexualidad. Y era en internet o con amigos. Casi ninguno busca con los padres o en el colegio. Entonces, ¿y qué información te encontrás con internet? ¿O qué le preguntas a tu amigo que tiene tu edad? Mucha información para brindarte tampoco va a ser lo mismo que vos. Entonces hay como una negación que termina en tener cualquier tipo de información totalmente desfasada y que termina en inclusive, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual que podrían ser prevenidas. Claro que sí. Ahora bien, yo pregunto, Alejandra, esta guía es ley, digamos, me pregunto, ¿algún maestro, algún profesor que tenga otro tipo de trabajar, que considere que hay que acentuar más la parte preventiva, ¿lo puede hacer o sería objetado por parte de sus directores o de las autoridades del ministerio? Esta guía es ley, no se puede salir de eso. No puede haber una rebeldía del maestro que considera que hay otros métodos más importantes que seguir para los chicos. La guía está aprobada por una resolución del Ministerio de Educación, pero nosotros tenemos otro marco normativo que es más amplio, que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Constitución Nacional, la Convención de Derechos del Niño, que es ley para la República del Paraguay, en donde se habla de la protección, de los derechos que tienen niños, niñas y adolescentes a acceder a información científica oportuna, suficiente para conocer sus derechos y para protegerse a sí mismos y ser también protegidos en su entorno. O sea, el maestro tiene esos recursos, digamos, y desde luego que puede acceder a información o aproximarse a información que le dé más herramientas para trabajar la prevención, como decís vos. Pero podría aplicar sin llegar a tener problemas con sus superiores en la institución y con las autoridades educativas. ¿Podría suceder eso?
Sí, el tema es que justamente lo que pasa con estas resoluciones, como la que mencioné, la de Riera del 2017, es que si bien la Constitución Nacional, el Código de la Niñez tiene más peso que una resolución, sirven como medio para poder coartarle al profesorado. ¿Por qué? Porque la directora te puede venir encima o los padres te pueden venir encima. Entonces, si vamos por una prevalencia de leyes, está garantizada la igualdad de varones y mujeres, está garantizada la educación sexual, están garantizados los derechos de la niñez y la adolescencia, pero lo que pasa con estas resoluciones es que son como un tipo de tranca o de un estate quieto que se le da al estamento docente, que cuando quiere abordar estas cosas, ahí vienen como ya desde arriba. O sea, de poder sí puede, pero en realidad se genera como un estilo de poder censurar y de trancar el acceso a la información. Sí, adelante, por favor. Hay una investigación que se hizo con respecto a las consecuencias de la resolución Riera, que prohíbe el uso de materiales que contengan teoría o ideología de género. O sea, así de ambiguo y de incierto es. Ahí tenés que entrar a averiguar qué es ideología de género, qué entendemos y qué es. Y la ideología de género no existe, ¿verdad? Existe un enfoque de género que es necesario tener para abordar la problemática que estamos pretendiendo prevenir, ¿verdad? Porque solamente estamos respondiendo ya cuando es tarde. Y lo que saca de conclusión esta investigación es que la consecuencia no es que se haya eliminado ningún material concretamente en el MEC. El impacto que tuvo es que los docentes tienen miedo y los padres también creen que están prohibidos los materiales en donde aparece la palabra género, también desconociendo todo esto que estamos conversando, ¿verdad? Y el beneficio que es para sus hijos que tenga este enfoque, para sus hijos y sus hijas que tenga este enfoque de género, la estrategia de prevención que se haga desde la escuela, tuvo ese impacto de disuadir la iniciativa de los docentes de utilizar los materiales que son producidos por el MEC desde hace muchos años para prevenir estas situaciones de vulneración de derechos en general y de atentados contra la integridad de los niños en su sexualidad en particular. ¿Y qué piensan hacer? ¿En qué momento de la situación estamos? Bueno, se está por cambiar el gobierno, no sabemos todavía quién va a ser la autoridad educativa en este país. A partir del 15 de agosto está todavía eso por saberse. Pero, a ver, ¿qué planeamos hacer? Desde ustedes como organización, y me queda un minuto, 30 segundos para cada quien. ¿Qué vamos a hacer, Alejandra? ¿Vamos a seguir golpeando puertas? ¿Qué podemos hacer para que esto cambie y mejore? No, nosotros vamos a seguir intentando generar los espacios para proteger los derechos de los niños que ya están garantizados en la normativa, en algunas estrategias que ya se implementaron desde el Estado, impedir que retrocedamos en el reconocimiento de derechos, porque cada niño, niña, cada adolescente que está en el sistema educativo y los que no están tienen derecho a la protección, porque tenemos 500.000 niños fuera del sistema educativo que tienen que ser también protegidos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a seguir defendiendo los derechos, Juan. Belén, ¿seguimos golpeando puertas? Lo mismo, con Suma Putumo Jara y con la CEDIA vamos a seguir exigiendo en las calles, vamos a seguir pensando acciones de exigibilidad y vamos a estar justamente siendo como los contralores de que el Estado cumpla esta deuda histórica que tiene con la niñez y la adolescencia, que es garantizar el derecho a una vida libre de violencia, incluyendo la violencia sexual, y el derecho a una educación integral de la sexualidad que garantice una vida mejor realmente, porque lo que tenemos ahora no suple para nada las necesidades que tenemos en el Paraguay. Correcto. Muchísimas gracias por haber venido nosotros aquí como canal, y este espacio de la ciencia en particular, espero que siempre sea un canal para la difusión de los proyectos de ustedes, ¿sí? Gracias por el espacio. Muchas gracias, Juan. Muy amable por venir. Alejandra Rodríguez, Belén González con nosotros esta noche aquí en La Esencia. Hasta mañana aquí en Mega TV.